Cordial saludo, apreciado estudiante. Desde la red de tutores del curso de probabilidad ponemos a su disposición este OBI en el que abordaremos el teorema de Bayes, el cual será de utilidad para resolver el ejercicio 4 de la tarea 2 correspondiente a la unidad 1, técnicas de conteo y teoría de probabilidad. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Se puede calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, el teorema de Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. Esta es la fórmula del teorema de Bayes. Se define como la probabilidad de A sub n dado B, que es igual a la probabilidad de A sub n multiplicado por la probabilidad de B dado A sub n, dividido entre la sumatoria de las probabilidades de B dado A sub i multiplicado por la probabilidad de A sub i, donde B es el suceso sobre el cual se tiene información previa y A sub i son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte del denominador la probabilidad total. Para utilizar el teorema de Bayes es recomendable construir un diagrama de árbol. Lo primero que hacemos es construir el primer ramal donde colocamos los sucesos A1, A2, A3 y hasta A sub n, y enseguida los siguientes sucesos condicionados a los eventos A1, A2, A sub 3. Aquí identificamos las probabilidades A sub 1, la probabilidad sub 2 y la probabilidad sub 3. Aquí tenemos la probabilidad condicionada de B, dado que sucedió A sub 1, la probabilidad de B, dado que sucedió A sub 2, y la probabilidad de B, dado que sucedió A sub 3. Y aquí el complemento del segundo ramal, que es el suceso C condicionado a la ocurrencia de A sub 1, C condicionado a la ocurrencia de A sub 2 y C condicionado a la ocurrencia de A sub 3. De tal forma que nuestra fórmula del teorema de Bayes quedaría para este ejemplo o para este diagrama expresada de la siguiente forma. La probabilidad de A sub i dado B es igual a la probabilidad de A sub i multiplicado por la probabilidad de B dado A sub i dividido entre la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de B dado A sub 3 por la probabilidad de A sub 3. Lo que tenemos en el denominador se conoce como probabilidad total y ya la combinación denominador-numerador pues nos da teorema de Bayes. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a resolver. Una empresa dispone de 3 máquinas A, B y C que producen envases para champú. Se sabe que la máquina A produce un 38% de la cantidad total, la máquina B un 35% y la máquina C un 27%. También se sabe que cada máquina produce algunos envases defectuosos, de tal forma que la máquina A produce un 3% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 2% y la máquina C un 5%. Entonces nos preguntan que si un envase ha sido fabricado por esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? B, si se tiene un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que haya sido fabricado por la máquina B y por las máquinas A y C? Entonces lo primero que hacemos es construir nuestro diagrama de árbol con la información suministrada. Definimos el evento D como envase defectuoso. Entonces lo primero que tenemos son la producción de la máquina A, de la B y la máquina C, que en este caso son nuestra primera probabilidad. Y luego vamos a identificar como D a los productos defectuosos y D' no defectuoso. Entonces aquí tenemos la producción de la máquina A. Eso nos va a indicar la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A 0,38, de la máquina B 0,35 y de la máquina C 0,27. Y aquí tenemos las probabilidades de que sea defectuoso, dado que se fabricó en la máquina A, es de 0,03, que equivale al 3%,
La probabilidad de que sea defectuoso dado que se produjo en la máquina B es del 2%, o sea 0,02. La probabilidad de que sea defectuoso dado que se fabricó en la máquina C es de 0,05, que corresponde al 5%. Y aquí tenemos el complemento de estos ramales, y esta sería la probabilidad de que no sea defectuoso dado que se fabricó en la máquina A, 0,97 o el 97%, en la máquina B 0,98 y en la máquina C 0,95 o el 95%. Aquí podemos identificar entonces esto me va a determinar la probabilidad de que sea defectuoso producido en la máquina A, en la máquina B y en la máquina C. Si sumamos esos tres, vamos a tener la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces vamos a empezar a responder. Si un envase ha sido fabricado por esta empresa, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso? Lo primero que se hace es calcular la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos se calcula la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, como vimos anteriormente en estos ramales, la probabilidad de que sea defectuoso es la probabilidad de que se haya producido en A multiplicado por la probabilidad de que sea defectuoso dado que se produjo en A. Y así con B y con C. Aquí tenemos los valores correspondientes que ilustrábamos en nuestro diagrama y tenemos que la probabilidad de que sea defectuoso es de 0.0319. Así lo podemos dejar expresado o lo podemos expresar en porcentaje. Lo multiplicamos por 100, esto nos daría 3.19%. Ahora las preguntas B, dice si se tiene un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B? Entonces, aquí ya debemos utilizar propiamente el teorema de Bayes. Entonces, con la información previa que ya identificamos en nuestro árbol, podemos venir acá y decir que la probabilidad de que haya sido fabricado o producido en la máquina B y que sea defectuoso, pues va a ser la probabilidad de que sea fabricado en la máquina B multiplicado por la probabilidad de que sea defectuoso dado que se fabricó en la máquina B, dividido entre la probabilidad que sea defectuoso que acabamos de calcular. En este caso 0.35 por 0.02 dividido entre 0.0319 nos da 0.2194, que equivale al 21.94%. Hacemos lo mismo para las máquinas A y C. Tenemos entonces el 35.74%, y para la máquina C, el 0.4232 o 42.32%. Espero que esto haya sido de claridad para la aplicación del teorema de Bayes. Estos son nuestros referentes bibliográficos utilizados, que son los mismos del curso de probabilidad. Muchas gracias.